Buenas de nuevo, bienvenidos a una nueva sesión. Hoy vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Vamos a ver las líneas básicas, lo que todos debemos saber para superar la asignatura. Los objetivos, veremos qué es el Tribunal Constitucional, su regulación jurídica y la naturaleza del mismo. Comenzamos diciendo o preguntándonos qué es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo y máximo de la Constitución española. ¿Dónde está regulado? Por un lado, en la Constitución española, en su título 9, en los artículos 159 a 165, y por otro lado, tiene su propia ley orgánica. Es la Ley Orgánica 279 de 3 de octubre, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que desde aquella fecha ha sufrido importantes modificaciones. Desde luego el texto que hay ahora no es el texto original. ¿Cuál es la naturaleza del Tribunal Constitucional? Bueno, es un órgano constitucional en tanto en cuanto viene regulado en la propia Constitución española. Es único en su orden, extiende su jurisdicción a todo el territorio español, tiene una naturaleza jurisdiccional constitucional muy clara. Es discutible quizás su naturaleza política, no debería tener una naturaleza política, aunque es indudable que la tiene un importante contenido político en su composición y en sus actuaciones. Nos centramos ahora en la composición del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 son a propuesta del Congreso por una mayoría de 3/5 de sus miembros, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría de 3/5 de sus miembros, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Vista la composición, la pregunta que hay en el aire es: ¿hay o no naturaleza política en el Tribunal Constitucional? Seguimos con la composición. Tenemos que decir que los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos, abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Vamos a ver las características de los miembros del Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Incompatibilidades. Bueno, pues los miembros son incompatibles con todo mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos o sindicatos y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con todo tipo u otra actividad profesional o mercantil. En los demás casos, bueno, pues los miembros del Tribunal Constitucional tendrán, además de estas, las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial que marca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los miembros del Tribunal Constitucional deben ser independientes, al menos sobre el papel, e inamovibles en el ejercicio de su mandato. El presidente del Tribunal Constitucional es nombrado entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo tribunal reunido en pleno y por un periodo de 3 años. ¿Vale? ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? Fundamentalmente, a analizar recursos de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, estudiar los recursos de amparo por violación de derechos y libertades, conflictos de competencia y otro tipo de materias que le puede atribuir bien la Constitución, bien la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Hemos hablado del recurso de inconstitucionalidad, del recurso de amparo. Vamos a ver cuál es la legitimación. El recurso de inconstitucionalidad, ¿vale?, lo puede interponer bien el presidente del Gobierno, bien el defensor del pueblo, bien 50 diputados, bien 50 senadores o bien órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las propias asambleas de las mismas. Para el recurso de amparo lo puede interponer toda aquella persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como también el defensor del pueblo y el propio Ministerio Fiscal. ¿Qué sucede si un juez considera que una norma con rango de ley es contraria a la Constitución? Bueno,
pues planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. Esto es lo que técnicamente se denomina cuestión de inconstitucionalidad. Y por último vamos a hablar del valor de las sentencias del Tribunal Constitucional. Nos tenemos que quedar con que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE con los votos particulares, si los hubiere, que estas sentencias tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su publicación y que no cabe recurso alguno contra ellas. Por último, las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley o de la norma y todas las no limitadas a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Salvo que en el fallo se dispusiera otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Voy a hacer un resumen muy rápido. De lo que se trata en esta sesión es de quedarnos con los conceptos claros y básicos que debemos tener para superar la asignatura. Esto es lo que debemos conocer sí o sí del Tribunal Constitucional. Todo lo demás es una ampliación que bienvenida sea. Resumimos pues, un segundito que me posiciono al principio. Para que a la hora de estudiarlo pues hemos definido qué es el Tribunal Constitucional, hemos visto dónde se regula, Constitución y su propia ley orgánica, hemos visto la naturaleza del Tribunal Constitucional, luego hemos visto la composición del mismo y las características de los miembros del Tribunal Constitucional, fundamentalmente la duración, cómo se renovan en el cargo, sus incompatibilidades, la propia independencia e inamovilidad en el ejercicio de su mandato, que deben ser características de todos los miembros del Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo se nombra el presidente del Tribunal Constitucional. Hemos visto cuáles son las competencias, recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia u otras materias que la Constitución o la propia ley orgánica les atribuyan. Hemos visto cuál es la legitimación para interponer un recurso de inconstitucionalidad y cuál es la legitimación para interponer un recurso de amparo. Hemos visto qué es aquello de la cuestión de inconstitucionalidad. Recordemos la pregunta de qué sucede si un juez considera que una norma con rango de ley es contraria a la Constitución. Plantearía una cuestión de inconstitucionalidad. Y por último, hemos analizado los efectos que tienen las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional. Es una materia muy extensa, es una materia muy larga, os aconsejo completar, pero esto es lo que sí o sí debemos conocer básicamente de nuestro Tribunal Constitucional. Y con esto lo dejamos por ahora. Nos vemos en la siguiente sesión.